¿Cómo crear personajes originales más interesantes? Ponga mucha atención. Es importante entonces, primero, en pensar en la esencia, en la parte interna del personaje, es decir, su personalidad. Lo más importante de los personajes es su personalidad. Hay quienes piensan que para qué voy a darle personalidad si mis personajes no van a contar historias. Es más, solo voy a dibujarlas. Sin embargo, en esto de la creación de los personajes va más allá, porque no solo la apariencia exterior de un personaje, sino que necesitamos ver la parte interna de un personaje y expresarla para que esa parte externa sea vista por el observador o por aquella persona que va a leer. Para esto entonces necesitamos su personalidad. Sin ella acabaremos dibujando siempre al mismo personaje. Si dar una alma al personaje lo convierte en una persona de verdad, entonces podemos decir el alma es su personalidad. Una de las cosas que quiero que usted entienda que cuáles son sus rasgos importantes de la personalidad. Para ello usted necesita considerar, ¿sí? Aunque no es nada fácil, estos rasgos. Así primero entonces tomaremos algunos rasgos principales que poco a poco iremos ramificando. ¿Qué quiere decir? Obtendremos ideas para comenzar a ilustrarlos. Primero yo necesito entender entonces qué es la personalidad. En sí, lo que yo necesito entender es que el papel que tendrá este personaje en esta historieta será el protagonista o el antagonista o un secundario. Hablando de personalidad, es alegre, es triste, ¿sí? Es fuerte, ¿sí? ¿Cuál es su contexto? Son personajes que viven y se sienten en un cómic, son personajes cuyos rasgos son consecuencia de un mundo particular y están diseñados obedeciendo únicamente una temática. ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su edad? ¿Cómo crear personajes entonces originales? La personalidad es uno de esos puntos entonces interesantes. Para ello, debemos de establecer 2 o 3 rasgos principales. Por ejemplo, ¿sí? Debe tener usted en cuenta esto. Piense en adjetivos básicos como egoísta, sensible, apasionado, divertido, aburrido, etc. Cuando lo tengas, pues entonces comencemos a graficar desde ahí. Es ahí que aquí te presento un ejemplo. Una mujer luchadora de artes marciales, tiene una fuerza de voluntad, tiene el sentido de la justicia. Además, esta mujer, aunque es luchadora, tiene buenos modales. Heredera de artes marciales, quiere decir que viene de una familia de artes marciales, es orgullosa, protege a los débiles, aplasta a los fuertes. Y aquí hay una contradicción. Aunque es una mujer luchadora, que aparentemente le debe gustar todo aquello que sea con fuerza, dice que en el fondo le gustan las cosas bonitas, normales de su edad. De la misma manera, se puede seguir leyendo sobre el mago y el chico. Es así que yo entonces le pongo en resumen algunas cosas. El chico va a ser un mago, los rasgos serán nuestra guía para dibujarlos. No tiene que tener las ideas perfectamente claras, ya que entonces desde ahí vamos a ramificar poco a poco. Puede ir añadiendo elementos a la medida que usted vaya